Es un privilegio para todos nosotros el poder estar en este recinto. Como lo mencioné en la mañana, siempre hay factores que influyen en la posibilidad de crear momentos, de crear espacios, y quiero decirlo una vez más y reconocerlo delante de él. El senador Barbosa Huerta ha sido un motor importante en la gestación y consolidación de este taller. Desde hace mucho tiempo él ha estado motivándonos a que sigamos ayudando a más y más jóvenes precisamente a desarrollar habilidades que los conviertan en mejores oradores, en poder utilizar la tribuna con responsabilidad, a prepararse mejor y entender que a través de la preparación es como logramos desarrollar mejores piezas de oratoria, por supuesto, influir en los demás y tratar de convertirnos cada día en mejores jóvenes líderes. Senador Barbosa, de verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Él es quien, a través del Instituto Belisario Domínguez, preside y que nos ayuda en esta ocasión a poder estar en este recinto una vez más. Y de verdad, senador, le estamos muy agradecidos. Claro que sí. Lo que usted ordena. Le pasamos sus. ¿Saben lo que hago con esto? Lo rompo. Para comunicar, sí, se puede utilizar un buen discurso, pero siempre será mejor improvisar. Siempre, ¿eh? Y para comunicar hay que comparecer en la tribuna respectiva. Yo por eso no puedo darles una reflexión si no les doy algunos secretillos. Nadie que no haga uso de tribuna conmueve. Para comunicar hay que conmover. Hay que apoderarse de la opinión de quienes escuchan nuestra intervención. Fijar la atención, que fijen la atención en lo que se está diciendo, ser capaces de poder, con ademanes, con expresiones, con la mirada, atraer la atención. El orador tiene que ser capaz de poder ver todo lo que está ocurriendo en el pleno donde está haciendo uso de la palabra. ¿Quién está distraído para poder dirigir la atención? ¿Quién está platicando para poder terminar su plática? ¿Verdad? Y eso es lo que hago yo. Yo nunca he estado en un curso de oratoria como ustedes han tenido el privilegio de estar, y nos vamos formando a través de la experiencia, a través de enfrentar la realidad. Los secretos de cómo hablar, ustedes mismos los van a ir resolviendo en la vida también. Yo soy, se los confieso, y aquí es un secreto que no debe de salir de acá, soy de los que puedo hasta encomendarme a Dios cuando voy a hacer un discurso. En el ínter en que voy, de cuando me han anunciado a cuando tengo el micrófono, digo algo para que me vaya bien. Porque no siempre tiene uno la lucidez para que le vaya a uno bien, ¿eh? No siempre. El mejor orador puede no hacer el mejor discurso. Y siempre hay que estar dependiendo de muchas cosas, de factores, de distractores, para poder hacer un buen discurso. Qué bien que ustedes han tenido la decisión de tomar la decisión de volverse profesionales de la oratoria. Es importante. Son porque tienen alma de líderes, tienen espíritu para encabezar las causas
del segmento social al que pertenecen. Se sienten capaces de transformar la realidad que los rodea. Quieren incidir y quieren formar parte de la decisión. Esos son los liderazgos. Los liderazgos no solamente son en la política, pueden ser en segmentos de la sociedad, de la convivencia social, que no sea la política. Aquí seguramente están muchísimas jóvenes y mujeres, hombres y mujeres, jóvenes todos, que quieren ser parte de la vida pública, pero otros que no, también, de que están claros que la oratoria les servirá para mejor comunicar y poder incidir en escenarios que no solamente sean la cosa pública. ¿Qué mejor escenario para que cada uno de ustedes, si lo quiere, tome tribuna en una tribuna parlamentaria, como es este espacio, esta sede, este recinto, donde se celebran eventos como este y sobre todo donde se lleva a cabo los trabajos de la Comisión Permanente del Senado de la República? Así es como quiero hablarles esta tarde, y quiero ponerme a sus órdenes para poder intercambiar un diálogo abierto, porque ustedes, más que venir a escuchar un discurso mío sobre cualquier tema, sobre el tema de la cannabis, sobre el tema de las leyes anticorrupción, sobre el tema de la iniciativa tan importante que presentó el presidente Peña para los matrimonios igualitarios y todo este esquema de derechos tan importantes que tienen un valor político y social muy profundo que apenas vamos a ver a dónde llegan. Yo me siento un privilegiado de la vida por haber tenido la posibilidad de utilizar las tribunas del Congreso mexicano y muchas otras tribunas, y poder tener la oportunidad de comunicarme con los jóvenes, con las gentes, en eventos de toda índole, académicos, culturales, políticos, de emocionar a la gente cuando hace uno uso de la palabra, de despertar el interés de quien te escucha y de, sobre todo, de que te crean. No me considero un político tradicional, del perfil tradicional, sino intento todos los días tener una mejor forma de comunicar. Sí, de comunicar. Cada vez que se hace uso de la palabra, sin duda, se tiene que tener claro cuál es el destinatario de ese discurso, de esa reflexión. ¿A quién se le habla? Y sobre todo, ¿qué se quiere decir? Si hay una relación y un encuentro entre la identificación de a quién le hablo y qué le quiero comunicar, encontraré un mejor resultado en el discurso, en la reflexión, en lo que se quiera decir. Ese es por eso lo importante de que ustedes, jóvenes oradores, hayan decidido profesionalizarse en este tipo de cursos. Y por eso no hemos dudado de acompañar estos esfuerzos. No es el primer evento, el primer taller que se desarrolla en este lugar sobre un taller avanzado de oratoria. Por esto somos aliados de la Fundación Ili Ortiz en estos asuntos. Por eso compartimos que se declarara al Día Nacional, al primer viernes de marzo de cada año, como el Día Nacional de la Oratoria, que fue un decreto del Congreso mexicano que tuviera que ser promulgado y publicado por el presidente de la República. Por eso, de verdad, nos sentimos nosotros aliados de este esfuerzo político. Si les sirve,
Si les sirve, me quedo aquí para poder responder preguntas y para poder generar mejor comunicación. Y esto es lo que hice con un discurso, no es agresión al que me lo hizo. Pero de verdad que yo tengo en descargo de mi coordinador de asesores que me prepara discursos, elementos fundamentales o básicos de cada vez que hago uso de la palabra. Pero ya sabe que son elementos y yo le ofrezco una disculpa porque no quise exhibir que su trabajo sea malo, no. Pero no me sentí tan frío, tan seco como para venirles solamente a leer algunas cosas que estuvieran punteadas. ¿Les sirve que les conteste algo? Con mucho gusto aquí estoy. Enrique, dirige. Muy bien, pues. En principio, pues aquí claro que sí, para él. Y aquí en primera fila, por favor. María Romero, soy abogada, ahorita actualmente soy regidora en San Juan del Río, Querétaro, y pues me da mucho gusto conocerlo en persona y decirle y expresarle qué necesita un buen político, para ser un buen político en México. Sí, primero prepararse, ¿eh? Cada vez más la política es de profesionales, cada vez más. La idea de que el político no es responsable de su trabajo, si se trata de legislador, no legisla, si te trata de administrador, no administra, cada vez cada vez se separa. Un político tiene que ser, lo primero, un profesional de un tema o de temas, porque también no se puede comunicar sin que se conozca el tema, ¿eh? Es fundamental. Yo no puedo comunicar ideas, contenidos de los temas legislativos si no conozco el tema legislativo. Y créame que muchos legisladores aún son de aquellos que nunca conocen los asuntos de fondo. Pues lo primero que es ser un profesional de la política y mantener un nivel de estudio muy intenso, muy intenso. Es falso que el político dedique poco tiempo o nulo tiempo a sus quehaceres, de ninguna forma. Tú misma, regidora, sabes de qué se trata este tema. Tendrás que involucrarte en los asuntos de tu ciudad, conocerlos, para mejor opinar de ellos, para hacer crítica a la política o política crítica y para poder comenzar a construir una imagen de político responsable, de político conocedor, ¿sí? Yo creo que se percibe perfectamente cuando alguien está opinando con conocimiento o sin conocimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es profesional de la política. Sí, profesional de la política. Después te puedo agregar un conjunto de factores. Bueno, los políticos estamos en el escrutinio diario. Nuestra vida se convierte en vida pública, hasta nuestra vida privada. Y tenemos que mantener un nivel de honestidad, no porque la honestidad pueda ser menor o mayor, no, pero tenemos que actuar con niveles de honestidad suficientes para que se nos crea. Porque si no podemos ser políticos profesionales, conocedores de los temas, pero que no se nos crea. Y eso es un asunto del cual hoy la política tiene un serio déficit. La opinión sobre la política, sobre la clase política, es una opinión mala. Hay un déficit de opinión pública en favor de la política. Entonces, todos los días hagamos algo en favor de la política, yo también podría decir. Hagamos algo en favor de que se nos crea más. Respondamos de mejor manera a nuestro quehacer. ¿Cómo?
empeñándonos en el trabajo que desarrollamos. Y así te contestaría. Desde un punto a otro de este recinto parlamentario, en la parte del ahorita de rojo, por favor, a la derecha. Si le acercan el micrófono de aquel lado para que la podamos escuchar. Muchas gracias. Tu nombre y el estado o la institución de la que nos acompaña. Blanca Santadilla Santiago, de Oaxaca. ¿Cuál es el papel de los jóvenes, bajo su recomendación, que debemos de tomar para fomentar la participación política ciudadana? Hace un momento nos menciona, senador, que existe una gran imagen a nivel social de que la política es algo malo o es algo sucio. ¿Cómo cambiar ese paradigma nosotros como jóvenes para crear una verdadera cultura de participación? Bueno, primero tenemos una nueva sociedad, Hay una nueva sociedad, lo que está generando una nueva y mejor clase política. Yo sí podría decir eso y hacer una defensa de que se está mejorando el servicio público, se está mejorando el ejercicio del poder, hay más profesionalización en el ejercicio del poder, sí lo creo, y ustedes forman parte de esa nueva sociedad. Debería de haber más participación de los jóvenes, debería de haber más oportunidades de los jóvenes, para los jóvenes, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, que también luego se forman círculos muy cerrados para poder acceder a su participación. Tendrían que tener los jóvenes mayores formas de organización propia. Los mejores jóvenes, lo digo con absoluta responsabilidad, no están en la política. Y los que están, no hago de mérito de ellos. Pero los mejores jóvenes no están en la política. En los lugares deben ser reclamados para los mejores jóvenes. Ser un buen orador es un elemento para ser un buen político, pero no es todo, Hay gente que nunca podrá hacer uso de la tribuna de manera sobresaliente, de manera conmovedora, de manera estruendosa, de manera potente, porque no se les da, pero son excelentes políticos. Pueden ser excelentes gobernantes. Entonces yo sí creo que los jóvenes deben tener como una actitud y voluntad, deben estar dispuestos a una mejor organización entre ellos para que presionen y se abran los mejores espacios. Sí hay cosas diferentes. Hoy la presencia de jóvenes en las cámaras es muy abundante. Ya no es la Cámara de Senadores, la Cámara donde se refugiaban los políticos casi a punto de la jubilación, ¿verdad? Los señores ya enfermos de próstata, las señoras con otras cosas. No, ya hay mucho joven, muchos senadores jóvenes, hombres y mujeres, pero requerimos de jóvenes veinteañeros como ustedes, O sea, reclamen sus espacios para poder hacer de la participación política un espacio para jóvenes mucho más intenso de los que hoy hay. Por favor, la siguiente pregunta ahí en la tribuna de arriba. Senador Barbosa, soy Sergio Alcántara, tengo 18 años y soy jarocho. Muy bien. Mi pregunta va relacionada a un tema que parece complejo, pero se resume tan sencillamente en la convocatoria que lanza el Universal. ¿Cree usted que Dios deba regresar a la vida pública? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Muchas gracias. No, Dios nunca ha estado en la política. ¿Eres abogado? ¿Vas a ser abogado? No, voy a estudiar Derecho. Bueno, ahí te va la historia del único abogado que está en el cielo. Porque sí saben esa historia, ¿verdad? De que ningún abogado entra al cielo. Es un chiste. Pero suena historia. ¿Se los cuento o no? ¿Sí? Bueno, dicen que se muere un abogado
y toca las puertas del cielo. Y sale San Pedro, dice, ¿qué se te ofrece? No, pues, me morí. Bueno, pásale, siéntate. Y comienza a tomar los datos. Nombre, Diego Fernández de Ceballos. No, es mi amigo, es mi amigo. Religión católica, domicilio tal, profesión abogado. No, le dice. ¿Tú qué vienes a hacer acá? Dice, aquí no entra ningún abogado. ¿Cómo que no entra ningún abogado? No, aquí no entran abogados. Entonces, bueno, ¿cómo que no entran abogados? Aquí en el cielo no viven abogados. Tú vas para abajo, vas al infierno. ¿Sí? Dice, bueno, a ver, ¿y tú quién eres? Yo soy Pedro. ¿Y eso qué significa? Yo tengo el poder de Dios para decir quién está acá y quién no. Y aquí la regla es que ningún abogado... A ver, ¿tienes el poder de Dios? Sí, tengo el poder de Dios. Dámelo por escrito. Dámelo por escrito. Y se queda Pedro y dice, oye, yo nunca he visto nunca me ha dado Dios por escrito el poder. Espérame tantito, siéntate acá, ahorita regreso. Va a buscar a Dios, pero en el trayecto se encuentra Cristo. Oye, Cristo, allá tengo un problema, un abogado murió y quiere entrar acá. Pues tú sabes que eso no es así, no puede entrar. No, es que no está fácil. Le dije quién era yo. Sí, le dijiste que tienes el poder de mi Padre. Sí, pero me lo pide por escrito. Yo te ayudo. Va Cristo y Pedro y dice, ¿qué se te ofrece? No, pues morí, aquí este señor me dice que no puedo entrar y que él decide si entro o no porque tiene el poder de Dios y se lo pido por escrito. Claro, es así, él tiene el poder de Dios. ¿Y tú quién eres? Yo soy el Hijo de Dios. Ah, ¿eres el Hijo de Dios? Tu acta de nacimiento, por favor. Tu acta de nacimiento. Y dice, yo nunca he visto qué es eso. Espérate tantito, ahorita venimos. Y se meten los dos a buscar a Dios y le encuentran y le dicen, oye Padre, allí está un abogado que murió y quiere entrar al cielo. ¿Y qué pasó? ¿Ya le dijeron que aquí no se aceptan a los abogados? Sí, salió Pedro y le dijo que tenía el poder tuyo, pero se lo pide por escrito y tú nunca le has dado nada por escrito. ¿Y qué? Pues salí yo y le dije que soy tu hijo y me pide mi acta de nacimiento. Déjelo pasar, vaya a pedirme el acta de matrimonio. Dios no está en la política. La iglesia sí. ¿Verdad que sí? La iglesia sí. La iglesia tuvo, para no hablar de una reflexión de la humanidad, pues no permitía que el desarrollo del Estado mexicano se diera, y el laicismo fue un principio de la República en el siglo XIX. Era más fuerte la iglesia que el Estado. No podía la iglesia ser más fuerte y vinieron las leyes de reforma y muchas leyes que ustedes conocen para poder hacer que el Estado emergiera. Hoy es diferente. Hoy ya no estamos en el siglo XIX, ¿sí? Hay un Estado perfectamente claro. Va a haber hoy un debate muy importante con la iniciativa del presidente de la República sobre temas de la sociedad, de la familia. Van a aparecer las posiciones muy respetadas de la sociedad. Va a haber mucho debate político sobre el asunto, este asunto, por la iniciativa presentada el día de ayer. Yo lo celebro para que haya una diversidad de las opiniones. La iglesia sí está en la política. La iglesia sí es un factor político. La religión no. De la religión hay que tener un respeto de nuestras creencias, pero la iglesia sí es un factor político, social, sí determina cosas y sí es parte de la toma de decisiones en nuestra sociedad. El joven del... Buenas tardes, soy Enrique Mendoza, soy de Veracruz. Mi pregunta es personal, senador. Me gustaría saber, como líder parlamentario y como profesional de la política, como usted comentaba,
Hay momentos en los que se tienen que hacer acuerdos con los grupos y en los que se tiene que apoyar algún proyecto en particular. Me gustaría conocer alguna anécdota o una historia que nos quiera compartir sobre algún momento en donde le pidieron apoyar algún proyecto, alguna iniciativa, algo en lo que usted personalmente no estuviera de acuerdo, y me gustaría saber su sentir actualmente respecto a haber apoyado algo con lo que personalmente no comulgaba. Bueno, créame que siempre he apoyado lo que creo. Y sí he sido objeto de mucha presión política, porque el día a día en la Cámara no es sencillo y sin duda hay momentos complicados. El desahogo de los acuerdos del Pacto por México fue un momento muy complicado para la oposición política. Yo soy un opositor político, yo sí lo soy, y me respetan en esa condición de opositor. Formo parte de las decisiones también, siendo opositor, pero me asumo como un opositor que cuando toma un acuerdo lo cumple, y cuando comparte una convicción hay que defenderla. El momento más complicado que yo recuerdo de esa etapa fue el tema de las leyes secundarias en materia educativa. Las votamos en contra. El grupo parlamentario del PRD del Senado las votó en contra. Y las votó en contra la opinión de su dirección nacional, la dirección nacional del PRD, contra la presión mediática tan compleja que se dio en ese entorno. Pero tuvimos en ese momento una convicción de que no estábamos aprobando una verdadera reforma educativa, sino una reforma laboral en el sistema educativo. Eso fue nuestra convicción y la defendimos, y sí fue momentos muy complicados, porque sí existe, para quien asume la libertad como un derecho, sí existe la posibilidad de disentir. Sí existe en México la posibilidad de disentir, créanme que sí, pero existe la posibilidad de disentir a costa de muchas cosas. Hoy soy un convencido que debe de aplicarse la reforma educativa, Hoy soy un convencido que la ley, una vez que es vigente, ya es algo que debe de cumplirse. El debate quedó atrás. Los que fuimos parte de un debate legislativo, cuando votamos en contra, formamos parte del proceso legislativo. Y hay que estar en favor del cumplimiento de la ley, no de la transgresión de la ley. Pero sí hemos tenido muchos momentos nosotros que desde el grupo parlamentario del PRD del Senado hemos disentido de nuestra dirección política nacional, del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, hemos disentido de muchas formas de ver las cosas, y esa es nuestra convicción. Y eso es para mí el valor de encabezar un grupo parlamentario que tiene la firmeza para tomar posiciones que son las de su convicción. Aquí en la primera fila del lado derecho, por favor. Mi nombre es Alejandro Herrera Parra, también soy colaborador de la Fundación Ili Ortiz. Enrique, me plazco de ser tu amigo, te felicito por lo que estás logrando por estos talleres avanzados de oratoria. Es también, senador. Es un deleite ver a tanto joven brillante, a tanto joven inteligente, ávido de conocimiento y de expresarse. Créanme que los felicito muchísimo por estar aquí. Los envidio porque no tuvimos las oportunidades, esta generación, esta bancada que tienen ustedes. Son ejemplos, estos son los jóvenes que yo quiero. Los jóvenes que yo quiero para este país que todavía seguimos queriendo, que todavía seguimos pensando en él y que todavía confiamos en él. Ojalá lleguen muy lejos, los felicito porque ya al estar aquí es haber logrado una meta muy importante. A ti también, Enrique, agradecerte y felicitarte por todo el esfuerzo que haces. No pude felicitarte por tu espléndida intervención, por ese lado ineludible que es el ser más humanos, para mí elemento primordial, y de ahí me cuelgo directamente con usted, senador Barbosa. Qué gusto también, qué deleite y qué sorpresa encontrar un senador que nos habla de Dios, que nos hace reír, y no
No puedo decir las etiquetas porque mentira que hay libertad de expresión. No puedo decir lo que yo siento de la política porque quizá no saldría del inmueble. Pero sí, jactarme de que conocer personas que se manejan con la decencia, allá hay 3 arriba o enfrente, que se manejan con los valores humanos. Yo creo que al revés, hay que decir que el senador Barbosa pide a Dios antes de intervenir en algunas veces. Al contrario, hay que decirlo, hay que jactarse de eso, hay que jactarse de los valores, porque carecen. Hablar de la política, hablar de los políticos es muy complejo, es muy difícil, porque es un terreno lleno de espinas o de aridez. Sin embargo, usted es ejemplo de ese ser contestatario, no rebelde, contestatario, de decir, vamos a ver las mejores opciones, de no aceptar a priori todas las cosas y los acondicionamientos que la política implica. Yo lo felicito, lo he escuchado en las intervenciones en varios eventos que el licenciado Bustamante me ha invitado, por su congruencia y sobre todo colgándome de lo que dijo también Eduardo y de lo que yo me jacto en esta amistad con Enrique Bustamante, de que soy humano, de que soy una sencilla, porque eso lo hace grande. Gracias. Gracias por los conceptos. Señorita de color amarillo, por favor. Senador, muy buenas tardes. Xochitl Quiterio, del estado de Morelos. La pregunta aquí va conforme a lo que comentaba usted hace un momento, de que hoy los jóvenes también tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Y desde su experiencia política, si tuviera la oportunidad de traer al joven que fue Miguel Barbosa, ¿cuál ha sido el obstáculo o cuál fue el obstáculo más grande al que se presentó para poder llegar al lugar que hoy está? Deme la foto que tengo en mi cuarto de descanso. La foto. Hoy te voy a presentar a Miguel Barbosa, el niño, haciendo uso de la palabra. Ahorita que llegue una foto. Pero a ver, repíteme, ¿cuál es el qué? Gracias. ¿Cuál fue el obstáculo al que usted se presentó? Porque hoy creo que como jóvenes también nos presentamos a muchísimos obstáculos. Pero el obstáculo al que usted venció, ¿cuál fue la llave azul, haciendo referencia a la conferencia anterior? ¿Cuál fue la llave azul que le permitió llegar a ser hoy lo que es para poder tomar decisiones en favor del país? Está muy buena tu pregunta. Miren, miedos todos tenemos. Pequeños complejos todos tenemos. La personalidad de cualquier persona, la forma de ser es una mezcla de un conjunto de cosas que uno no puede discernir, no es capaz de discernir. Por eso es muy importante a veces acudir a un psicólogo sin estar loco, ¿verdad? Sin reconocerse loco, estar sentado con un psicólogo platicando, que te pueda discernir los elementos de tu comportamiento. Yo no me siento diferente a nadie, me siento como un hombre capaz de sufrir, de gozar, que gozo todos los días de lo que hago, a cada momento gozo de lo que hago, siempre he sido así. Entonces, lo que a mí me ha llevado a tener porque, por cierto, son coyunturas, No, la vida no está hecho de éxitos permanentes, de una cadena constante de éxitos. Son coyunturas las que uno tiene y las que uno debe de aprovechar. Y hoy soy objeto de una gran coyuntura. Soy un privilegiado en este momento en mi vida. A pesar de que soy un discapacitado, me siento un privilegiado, Privilegiado. En el Senado me traslado en silla de ruedas y entro a cada sesión caminando. Pero al inter de mis traslados en el Senado, lo hago en silla de ruedas. ¿Sí? Aspiro a ser gobernador de mi estado y sé que el 70-80% de la campaña la voy a hacer en silla de ruedas. ¿Sí me explico? Entonces me siento privilegiado en medio de la discapacidad. Y yo asumo que he logrado cosas con 2 factores: fe y voluntad. Fe y voluntad. Fe es tener la convicción, la seguridad, la convicción es creer en lo que uno hace. Fe. Y voluntad
es la fuerza para hacerlo, todos los días hacerlo, hasta conseguirlo. Son los dos elementos que yo asumo que en mi vida me han llevado a tener lo que tengo: fe y voluntad. Nunca ha sido fácil para mí las cosas, siempre ha sido motivo de un esfuerzo, pero me he sentido privilegiado en cada momento de mi vida. No soy un hombre adinerado, no busco el dinero como factor de felicidad, tengo lo suficiente para vivir y hago lo que me gusta. La política y los cargos públicos se pueden terminar mañana. Hoy, este cargo que tengo es el último que puedo tener y no pasa nada. Me sentiría plenamente realizado con lo que yo he hecho, porque me dedicaría a otras cosas. No me voy al retiro, o sea, nadie en mi condición socioeconómica, cultural, emotiva, se va al retiro, ¿sí? No llega mi foto. ¿Por qué no llega? Capaz que pasó al baño, me dice que... Ahorita les quiero enseñar una foto. Entonces lo que te puedo decir, fe y voluntad. Ustedes actúen así, fe y voluntad. Estén convencidos de que lo que hacen es lo correcto y tengan la voluntad para hacerlo. Lo que te puedo decir. Por favor, aquí en la parte de arriba. Ahí está, de la miren. derecha. Aquí está. Déjame presumirme. A ver, José Luis. Soy yo. Es una... Es una fotografía de 1965. Yo estoy en tercero de kinder. Este señor que era diputado había llevado a este otro señor que era director del CAPSE, Artigas Carranza, seguramente lo oíste mencionar, ¿sí? Este es el cura de mi pueblo, este es un compadre de mi papá, y este que está atrás es el presidente municipal, que es hermano de mi mamá. ¿Qué le estaba yo pidiendo? Estíralo más. Estíralo más. Eso. Le estaba pidiendo un para mi kinder. El hermano dicen que sí salió del CAPSE, pero se quedó acá. Nunca llegó a mi escuela. Bueno, eso fue en 1965. En el año 2015 yo le regalé a mi kinder su piano. ¿Sí? Ese soy yo. Otra. Buenos días, senador. Primero que nada, vengo representando al Colegio Brotarbut junto con mis dos compañeras y mi maestra. Soy Alan Silvera y tengo 16 años y quiero empezar diciéndole que es un gusto estar aquí con usted en su presencia. Y le quiero preguntar, usted ya había dicho que lo más importante es convencer a las personas y persuadirlas de que tu mensaje es el correcto. Entonces mi pregunta es, usted como senador, a lo largo de su vida, ¿cómo la oratoria y qué características le han ayudado para poder convencer a las personas y para poder convertirse en el senador de la República, en un senador de la República? Bueno, sin duda que ustedes tienen características naturales de líderes, les gusta. Bueno, ustedes no son los que sufren cuando van a hablar, sufren cuando no van a hablar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así somos los que ya traemos una aptitud natural para esto de hablar en público. No sufrimos cuando vamos a hablar, porque hay gente que se pone en estado de éxtasis cuando va a hablar porque no les gusta, no se sienten sueltos para ello, y otros sufrimos cuando no vamos a hablar. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Y entonces en esa condición yo creo que todos aprovechamos nuestras capacidades, nuestras aptitudes y podemos desarrollar cosas. Hay que tener un poquito de suerte también. Se los digo con franqueza. ¿Sí? Las coyunturas también son parte de una condición que a veces no depende de todo nuestro esfuerzo.
hay que tener 3 condiciones para las cosas de la política. Prepararnos para hacer. Y en eso hay que estar todos conscientes de que hay que poner nuestro mejor esfuerzo para hacer, para alcanzar el propósito. Pero también hay que prepararnos para no ser. Después de hacer un gran esfuerzo, no lo conseguimos. Hay gente que se frustra para toda la vida, ¿eh? Pero lo peor que hay que prepararnos para dejar de ser. Los que ya fuimos, hay que prepararnos para dejar de ser. Al otro día que dejas de ser senador, ya no te contestan el teléfono en las secretarías donde uno habla y le responde a uno el secretario, ¿verdad? O ya no te entrevista la prensa, ¿sí? O ya no eres parte de la toma de la decisión que ya la están resolviendo otros. Es prepararse para ser, prepararse para no ser y prepararse para dejar de ser. Esas son las 3 condiciones de alguien que busca un espacio de coyuntura mediática, política, y que tiene que resolver. ¿No les gustó, verdad? Eso de dejar de ser. La tercera fila aquí del lado izquierdo, por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Anabel Abarca. Vengo de Quibernus y soy de Puebla. Paisana. Exactamente, por eso lo comento. Primero que nada, le agradezco muchísimo la sencillez con la que habla, porque precisamente yo creo que es lo que hace falta en la política, la sencillez y la humildad de los políticos que se sienten o parecen que son intocables. Y precisamente a eso va mi pregunta. Usted habla de la profesionalización de la política y creo que hay algunos como usted que pueden decir que son profesionales de la política. Sin embargo, ahorita que estamos en el tiempo electoral, vemos que las campañas políticas se están basando en debates muy pobres, donde parece ser que los candidatos tienen miedo a someterse a la opinión pública, y parece ser que los debates se están basando más en quién es menos corrupto que el otro. Al menos eso es lo que estoy percibiendo. Y me gustaría preguntarle qué piensa usted acerca de esto y por qué creo que falta en la democracia mexicana para que los políticos se sientan con el deber moral para poder someterse a la opinión pública y a la presentación real de las propuestas, y no solo en lo ficticio y en lo superficial. Gracias. Bueno, gracias, paisana. Yo lo que creo es que estas campañas 2016 son un ejemplo de lo que no deben de ser las campañas. ¿Sí? O sea, la guerra sucia se instaló como estrategia de hacer campañas. Y la guerra sucia que avasalla a cualquier cosa. Ya no se distingue quién tiene una mejor propuesta, sino quién es, como dices, el que menos cola tiene que le pisen, ¿sí? Y la guerra sucia es la referencia que puede ser cierta, medianamente cierta o falsa, pero se sigue la regla de que en la campaña difama que algo dejarás, ¿sí? A ver, yo conozco a los candidatos de Puebla, por si te refieres a nuestro estado. Pero yo los conozco. No voy a hablar mal de ellos porque no voy a crear un debate unilateral, no acostumbro a eso. ¿Me explico? Pero siento que ninguno de los candidatos en ninguno de los candidatos se distingue qué propone, porque está dominado por la publicidad mediática, está dominado por los mensajes cortos, está dominado por asuntos de vínculos al poder, está dominado por cosas que no resuelven, más bien, que no orientan a un pueblo que necesita decidir. ¿Qué te diré de Veracruz? ¿Qué te diré de Tamaulipas? En donde quiera dominó en las campañas el manejo del prestigio, desprestigio, la guerra sucia, como se llama, campaña negra. Entonces, sin duda que 2016 y el año electoral no representó un buen momento para la democracia electoral en México. No lo representó.
Los que estamos en política, lo primero que ponemos en juego es nuestro nombre y prestigio. Sí, sí, es cierto. Ya no tienes derecho a tener nada, ¿eh? Cuidado, porque los servidores públicos que vienen son ustedes. Hay una crítica a la política terrible. Para algunos casos justificada, para la mayoría injustificada. Se los digo con franqueza. ¿Sí? No es cierto que en la política hoy, salvo casos excepcionales, se estén haciendo millonarios. No es cierto, ¿eh? Yo nunca he sido, a mí nadie en la política me ha propuesto algo incorrecto, ¿no? Porque que una fuerza política me presente o hasta me presione para que tengamos una orientación en nuestro trabajo legislativo es parte del debate legislativo. O sea, a mí me podrán pedir y presionar y estará en mí aceptar que esa presión tenga éxito o no. Pero nunca me han invitado a confabular por el mal. Eso también deben de ustedes de creerlo. La política puede ser un ejercicio sano, un ejercicio honesto del trabajo del hombre y de la mujer. Hay que hacerlo, hay que dignificarlo y no ser de los que nos volvemos profesionales de la política siendo profesionales de la política, siendo profesionales de la crítica a la política. No, yo sí creo que la política también dignifica el trabajo del hombre, que la política es una actividad que tiene por propósito servir, hacer el bien común, provocar el bien común, y por eso hay que hablarlo así. O sea, yo seré un defensor de la actividad que desarrollo y me siento muy honrado de ser senador, más allá de los privilegios, del confort, más allá de eso, más allá de eso, porque sí hay confort para los políticos, sí los hay, ¿sí? El costo de la política en México es muy alto. Debiera ser abaratarse el costo de la política. En ese tema les cuento una experiencia. Estuvimos en Cuba, yo como presidente del Senado, y nos invitaron al almuerzo, porque ahí también son como los gringos y los europeos, no es desayuno, comida y cena, es un café a las 8 de la mañana y un almuerzo a la 1 de la tarde y después en la noche la cena. Y entonces nos invitaban los de la asamblea legislativa, que es unicameral, el sistema parlamentario cubano. Y la que nos atendió fue la vicepresidenta de la asamblea, con la encargada de Relaciones Exteriores. Y lo que siempre acaban platicando los legisladores en los intercambios, ¿y cuánto ganas? Y entonces platicábamos de muchas cosas y nos dice la vicepresidenta, miren, nosotros no tenemos la urgencia, la necesidad de comprar. Dice, soy la vicepresidenta de la Cámara y no tengo 10 vestidos de gala, ni tengo 10 pares de zapatos, zapatillas de gala. Nos quedamos, yo me quedé con una reflexión así muy personal. Cuando terminó el almuerzo, salieron, se subieron a un cochecito de esos rusos viejos, descontinuados, cuadritos, y dice, bueno, hay que abaratar el costo de la política en México. Eso sin duda hay que hacerlo. En la parte superior del lado derecho, por favor. Las últimas 20 preguntas y nos vamos. Buenas tardes, mi nombre es Javier Alarcón, orgullosamente guerrerense. Regresando un poco en materia de la más bella de las bellas artes, creo que una de las partes tan importantes con la que con usted coincido es el de motivar y el de conmover a tu público, al auditorio que te escucha. Y creo que es fundamental
que un buen orador no se puede bajar de esa tribuna si no ha conmovido a los que han escuchado su mensaje. Y nosotros como jóvenes oradores tenemos una tarea muy importante en medio de estas grandes lastres que están acabando con nuestro país: convertirnos en agentes de cambio. Y como oradores debemos de utilizar la palabra, pero sobre todo la congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se actúa, porque eso, aparte de hacernos grandes oradores, nos hará grandes ciudadanos y grandes agentes de cambio para salir en medio de este desastre. Y como oradores recordemos que la palabra destruye, pero también construye, influye, pero sobre todo la palabra nos hará libres. Gracias. Sí te fuiste a fondo tú. Fíjate que tengo un compañero senador paisano tuyo, guerrerense, que es un extraordinario orador, el Jaguar Ríos Peters. Extraordinario orador. Y comparto, ¿no? La palabra seduce. Agrégale eso. Y ahí sirve para todo, ¿eh? Sirve para todo. Seduce la palabra. Es un instrumento de seducción infalible. La forma de comunicar es un acto de seducción. Seducción. Entonces ustedes, oradores, oradoras, pueden desde su capacidad de comunicar seducir a quien se les ponga enfrente. Buenas tardes, senador Barbosa. Soy Jorge García de Hermosillo, Sonora. Y quiero hacer una pregunta, bueno, son dos. Y así como enumeró en respuesta ahorita con algunos planteamientos diferentes, ¿no? Quisiera que a mí y a mis compañeros oradores nos ilustrara por la experiencia que tiene en el tema. ¿Cuáles son las características fundamentales enumeradas con las cuales se puede afirmar que existe democracia? Y la democracia se desarrolla plenamente en México, al grado en el cual podemos afirmar que la transición democrática está concreta en el país. Gracias. Bueno, primero tendríamos que encontrar una definición de democracia, ¿no? Si es la que la Constitución prevé, que no solamente es un régimen político, sino una forma de vida basada en... O si es un sistema en el cual de manera periódica se renuevan los poderes públicos mediante el voto popular, que puede ser la que más pudiéramos alcanzar. Yo no veo que haya una democracia electoral sólida en México, no lo veo. Lo que nosotros en la reforma política del 2013 buscamos y no lo alcanzamos cuando se aplicó esa reforma política fue la equidad en los procesos electorales, por ejemplo. Y de ahí te puedo desglosar las razones por las cuales yo veo que la democracia electoral en México no está consolidada. Vemos cómo los recursos públicos federales se siguen utilizando para fines electorales. Vemos cómo las campañas en estados como tú conoces están dominadas por recursos públicos del Estado, ¿sí? Están dominados. Pero vemos todo eso, entonces no veo que haya una consolidación de la democracia electoral en todo el país. No veo que haya una normalidad en la vida institucional del país, no la veo. Se hacen esfuerzos, se mantiene una posición del Estado para garantizar el acceso a las libertades en México. El crimen organizado es un enemigo de la democracia en México, lo es, al penetrar la vida social, cultural, política de muchas regiones del país y apoderarse de ellas. Así es que falta mucho para decir que hay una vida democrática en nuestro país. Pero yo cada vez que doy una opinión así, termino defendiendo a mi país. Yo como presidente del Senado fui a algunos viajes y me entrevistaba, el intercambio político con las gentes donde iba yo,
siempre tenía que ver por lo que en el país pasaba. Y yo era defensor de la posición del Estado mexicano. Porque iba yo como investido con la representación de uno de los órganos del Estado mexicano, que es el Senado de la República. En México, a pesar de toda esa realidad compleja, se sigue viviendo bien. Se sigue aspirando. Ustedes son una prueba de ello. Son un equipo de trabajo, un grupo de jóvenes que están reunidos para capacitarse, profesionalizarse en los temas de oratoria, porque aspiran. Que ese es también otro factor importantísimo de la vida en la política. La aspiración legítima. Aspiren. Eso es el motor también de lo que hagamos nosotros. Aspiren a ser los mejores, aspiren a ocupar los mejores espacios, aspiren, porque todavía en México se puede aspirar. No inspirar, aspirar. ¿Y otra? Ok, la última pregunta, por favor, aquí del lado derecho, para ser pues muy respetuosos con el tiempo del senador. Por favor. Buenas tardes, senador. Soy Patricia Morales Sánchez de Tlaxcala y me gustaría abrir un pequeño preámbulo antes de entrar a las preguntas. Bueno, conjunté varias. ¿Cuántas traes? Pocas. La cuestión es que en la vida nacional se vive una crisis ideológica dentro de los partidos. Ya no se sabe qué es de derecha o qué es ser de izquierda. Y precisamente eso no pasa solamente aquí, puede ser general. Y creo que a lo mejor en el devenir histórico han existido siempre esos dos bandos, ¿no? Izquierda, derecha, bien o mal, pero al final sirven, funcionan, gestan los cambios históricos, los relevos que se necesitan. Y eso es precisamente lo que sucede, ¿no? No existe una formación adecuada y los partidos deben de funcionar como plataformas políticas para los ciudadanos. La pregunta, o la primera pregunta sería, para usted, ¿qué es ser de izquierda? Y siendo que ser y hacer son dos cosas diferentes, ¿qué significaría hacer la izquierda en el país verdaderamente? Y enseguida, ¿cómo podría tener mejor vida la izquierda? ¿Como programa político o como partido? Yo pensé que me iba a ir limpio de esta sesión. Mira, a ver, hay quien ha dicho que el siglo XXI, el tercer milenio, es un milenio en que la sociedad transita sin ideologías. Sin ideologías. La frontera entre la izquierda y la derecha no existe. Es solo una línea. Hoy nadie se asume como centro, derecha. Se pueden asumir como centro izquierda, pero no como centro derecha, menos como derecha. Yo respeto las posiciones de cada persona, de cada partido, de cada político, de cada forma de pensar. En el siglo XIX había periódicos que se reconocían conservadores unos y liberales otros. Periódicos. Había plumas y había periódicos que escribieran somos conservadores y somos liberales. ¿Sí? Yo creo que la ideología debe tener, es una obligación de todo político profesional que se adscribe a un partido. Porque no puede ser un político aquel que diga transito en la vida pública sin ideología. Entonces no es profesional de la política. Pero te voy a definir qué es la izquierda hoy para mí. Para mí la izquierda hoy es una actitud frente a la vida. Ya no es un conocimiento académico de ideologías, de historia de la política, del pensamiento político, que tengas que haber estudiado a Marx y a Engels y a Gramsci para reconocerte como hombre o como persona de izquierda. No. Hoy la izquierda es una actitud frente a la vida, una actitud frente al hecho político, al hecho social, al hecho económico. Si tu comportamiento es un comportamiento solidario
con el resto de los segmentos de la sociedad. Si tú estás a favor de una sociedad de derechos, si tú estás en favor del medio ambiente, si tú estás en favor de la generosidad del Estado frente a los segmentos de la sociedad o la obligación del Estado para llegar a un estado de bienestar, si tú estás en favor de los derechos humanos, tienes que reconocerse, tienes que decir que tienes una posición de izquierda. Dices, pero los de la derecha casi dicen lo mismo. ¿Verdad que sí? Y entonces las ideologías llegan al momento de confundirse. Se confunden. Y al final diría yo que todos los que nos reconocemos de izquierda, repito, con una actitud frente a la vida, con una actitud frente a la vida. La Ciudad de México, por ejemplo, que es una sociedad de pensamiento, con gente con una sociedad de pensamiento progresista. ¿Se dice de izquierda? No. No se reconoce los ciudadanos de la Ciudad de México como ser ciudadanos con una posición de izquierda, pero tienen un pensamiento progresista, tienen un pensamiento de inconformidad social, de reclamo social, de solidaridad en muchas cosas, que la hace ser una ciudad que tiene mayoritariamente una población de pensamiento progresista y por tanto cercana a la izquierda. Entonces yo así me asumo como un hombre de izquierda, un político de izquierda, cuando diré, porque lo digo con mucha... el PRI. No me avergüenzo. Fui en el 94, me cambié de mi posición priista a una posición del PRD y lo asumí con autenticidad, ¿eh? Cambié mis lecturas, me preparé como hombre de izquierda, de verdad que lo hice, para poder entender a la sociedad desde esa visión. Por eso le digo que es una actitud frente a la vida, que todo el tiempo hay que estar adecuando, corrigiendo. Entonces yo a los partidos políticos los veo como organizaciones de hombres y mujeres, instrumentos que la constitución de un país, que el sistema legal de un país establece para alcanzar el poder, pero sobre todo debe estar dominado por hombres y mujeres que más allá de su ideología aspiren al bien de su país. Así los entiendo yo. Había un compañero que quería hablar por acá, para que no se quede nadie, ¿no? Pues las últimas tres, ¿no? ¿Te parece? Lo que usted ordene. Las últimas tres y ya, ¿no? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, bueno, ahí al centro había una, ahí atrás dos, y para acá abajo tres, para que sea como de todos lados. Muy bien. Breves, por favor, lo más concretas posibles para que podamos avanzar. Por supuesto. Muchas gracias, senador. Soy José Eduardo González Gómez Tagle, de Quivernos, Estado de México. Cuando se está tras un micrófono, definitivamente es una responsabilidad el saber todos los que nos escuchan y además el saber cómo se puede inferir en no solo sus ideas, sino a veces trascender un poco más. ¿Cuál es la importancia de, en ese sentido, hablar con la verdad o usar las mentiras como parte de estrategia que, desde mi punto de vista, se usa más seguido y más común para la clase política y también empresaria, o sea, también la vida privada del país? Gracias. A ver, ¿un discurso matiza la realidad? Díganmelo ustedes. Sí la matiza, claro que sí. Sí la matiza. Sí la engloba. Pero eso no significa que uses mentiras, ¿eh? Tú presentas un hecho social, político, con matices desde un discurso. Si no, no eres buen orador, pues. Si no eres capaz de caracterizar un hecho, de caracterizarlo, ¿sí? Simplemente no comunicarás lo que quieres. Entonces yo de verdad, tú puedes encontrar muchas gentes que utilizan puras mentiras, ¿eh? Porque son prototipo de otra cosa y hablan como si fueran diferentes. No, sí.
existe de todo. Pero hoy eso se cae inmediatamente. También hoy la sociedad, que es otra sociedad, identifica perfectamente. No es lo recomendable hacer un gran discurso de una gran mentira, pero sí formas desde el discurso un matiz de los hechos. Claro que sí, ¿sí? Y no estás con ello mintiendo, ¿eh? O sea, hay gente que miente con una facilidad extraordinaria. Extraordinaria, ¿eh? Permanentemente está mintiendo. No necesita ser buen orador para decir buen mentiroso, ¿verdad? Sí, pero hay buenos oradores que son grandes mentirosos, ¿eh? No lo sean, o elijan el partido en el que deben de ser. Otra. Gracias. Del lado derecho. No, a la derecha, compañera. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Dalia Stoffenmacher. Vivo en la Ciudad de México y tengo 16 años. Y yo le quería hacer una pregunta mucho más personal. Chale. ¿Qué pasa cuando uno llega a la puerta y encuentra su llave azul y se encuentra del otro lado? ¿Cómo? ¿Cuando llego qué? Es que es una cosa que dijo. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra en una posición de poder? ¿Cómo uno como ser humano puede manejar, tener tantas vidas y toda una nación bajo sus decisiones? ¿Qué ha hecho usted para poder manejar eso? ¿Sí? Mira, a ver, te diría yo, como así me lo estás poniendo como una reflexión personal. ¿Cómo se toman las decisiones en México? ¿Quiénes toman las decisiones en México? Es un entramado muy complejo. Para tomar una decisión que involucre al país en su conjunto, primero se forman los grandes acuerdos de los grandes factores políticos, sociales, económicos, de iglesia, y es así como se llega a tomar los grandes acuerdos. Ni el propio presidente de la República toma solo las decisiones, menos un integrante del Senado de la República. Somos parte de un colectivo, ¿eh? Somos parte de un colectivo, y sí formamos parte del escenario en el cual se toman decisiones. En ciertos momentos, mucho más, diría yo, complicado que otros. Hay situaciones que sí provocan hasta miedo sobre cómo asumirlo. Lo otro es la gente que disfruta del poder, de sentirse plenos ante el ejercicio del poder, de verlos cómo disfrutan del cargo y lo expresan de diferentes formas. Pero las decisiones que de verdad son importantes para el país se construyen desde un escenario muy complejo. Vean ustedes las iniciativas que llegan del Ejecutivo al Senado y vean cómo salen. No salen como llegaron, ¿eh? No salen como llegaron. El Senado sí es un órgano del Estado que sí genera lo que luego no se logra. Un filtro, un contrapeso, una forma de limitar la propuesta desde quien seguramente es el hombre más poderoso del país, que es el presidente. Pero también las decisiones se toman solamente con la opinión de otros factores. ¿Acaso creen que si es una decisión en materia económica se toma sin tomar la opinión de los factores económicos reales en el país? Claro que no. Se toman consultando a los factores involucrados.
No quiero dar ningún nombre de los hombres más ricos de México, pero ellos forman parte de las decisiones sin estar en la política. Más bien, sin estar en los cargos públicos. Porque, por cierto, para estar en la política no necesitas tener cargo, ¿eh? Hay gente que tiene cargos y no está en la política, porque no forma parte de las decisiones. O hay gente que está en los cargos y que tampoco forma parte de la política, porque no se forman parte del círculo de las decisiones en el lugar donde están. ¿Sí me expliqué esa diferencia? ¿Eh? Sin cargo, pero estás en la política. Hay hombres poderosísimos o factores poderosísimos que no forman parte del esquema de cargos políticos públicos. O hay gente que forma parte de los cargos públicos que tampoco está en la política, porque no forma parte del círculo de toma de decisiones. Eso te puedo contestar. No sé si te satisfice. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora sí, la última, por favor, aquí al frente, del lado izquierdo. Bueno, buenas tardes, senador. Soy Samuel Camacho Castellanos de la Delegación de Diálogos Chiapas. De Delegación de Diálogos Chiapas, tengo Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. De Tuxtla. Esta pregunta va muy acorde con la que dijo mi compañero de arriba hace unos minutos. Usted, desde su punto de vista, ¿qué propone para poder desarticular, destructurar ese discurso demagógico que existe en muchos servidores públicos y que está contagiando a los jóvenes? Esa es mi pregunta. ¿Cómo usted, desde su punto de vista, porque veo muchos jóvenes, recuerdo, y que a veces se contagian inconscientemente ese discurso que es doble, como usted estaba comentando, doble moral, no va acorde a lo que es? Mira, el estilo del discurso político ha evolucionado mucho. De verdad que sí, ¿eh? Los grandes oradores de otro tiempo tuvieron un estilo diferente, ¿eh? Que fueron oradores destacadísimos con el estilo de su época. Hoy no lo serían, ¿eh? Grandes oradores. Hoy el discurso político está más estructurado con decir la verdad, con plantear conceptos muy cercanos a lo que la gente piensa, porque antes de escuchar un discurso político es una pieza de oratoria que era totalmente distante a la realidad que pretendía describir, ¿eh? Es porque son muy jóvenes, pero los que ya no lo somos, pues esa fotografía que les di, ¿sí?, que les hice ver, era de esa época de los discursos grandielocuentes, los prosudos de la política. Prosudo es un hombre o una persona que actúa más allá de su capacidad, despliega un comportamiento que puede llenar este lugar como un asunto de dominación total, pero que no tiene mucho fondo, ¿eh? Es un prosudo, ¿sí? Ese era el estilo de antes. Los gritos, las arengas, ¿sí?, terminaban casi tirados en el piso, ¿sí? Hoy no, ¿eh? Hoy es de diálogo. Antes se iba a escuchar al orador para que acababan hablando de todos los héroes del país. Todos los héroes. Ellos eran los que construían la historia de bronce de la versión oficialista. Hoy el buen orador dialoga con el público, lo involucra, no necesita espantarlo a gritos, necesita encontrar una forma de comunicación. Entonces, yo es lo que les pongo en énfasis. No tomen la oratoria también para volverse más protocolarios que la oratoria, ¿eh? No la tomen. Estarían queriendo ser parte del huevo del dinosaurio. Líderes
libres en su comportamiento, en su estilo, naturales, buscando ser líderes sociales. Lo primero, líderes sociales, sentirse capaces de transformar la realidad que los rodea. Ese es el punto. Capaces de transformar, defiendan lo que creen, defiendan. El éxito es, no me voy a referir al éxito, me voy a referir por último a la felicidad. Aspiren a alcanzar la felicidad y a provocar la felicidad. Ese debe ser un factor que hoy determine los propósitos en nuestra vida útil. Alcanzar la felicidad. Declárense felices a sus 16, 17, 18 años para buscar más felicidad. Yo he estado muy a gusto con ustedes. Me tengo que retirar a comer mi comida. Ya llegó mi horario de comida. Y estoy muy a gusto. De verdad que me siento muy a gusto y muy animado y halagado porque estén acá. Gracias, de verdad.